Muy buenos días o tardes, mejor dicho. Bienvenidos nuevamente al live Instagram de CR Consultores. Les saluda su amigo Lino Rodríguez y vamos a estar con ustedes un momento para platicar sobre otro de los temas que es importante que conozcamos y que no olvidemos aún y cuando estamos en un momento tal vez de pausa laboral que nos ha traído de manera inconveniente el tema del COVID-19. El día de hoy vamos a platicar sobre la norma 35 de la Secretaría del Trabajo relacionada a la identificación de riesgos psicosociales y la evaluación del entorno organizacional. Vamos a estar unos minutos para poder compartir con ustedes algunas cosas que pueden ser relevantes y que nos pueden servir para implementar de mejor manera esta norma oficial. Que si bien ahorita, como lo hemos mencionado, está esta pausa obligatoria relacionada con la atención de la contingencia sanitaria, bueno, pues al final de cuentas vamos a tener que seguir desarrollando las obligaciones que pide esta norma oficial, ¿sí? Antes de que estuviéramos viviendo este momento de contingencia sanitaria, pues esta norma era muy comentada, era muy analizada. Después viene esta pausa, pero es importante que entendamos que las obligaciones siguen estando ahí presentes y que la Secretaría del Trabajo, la autoridad laboral, será quien se encargue en su momento de establecer estos procesos de vigilancia para asegurar que se están cumpliendo los requisitos, ¿sí? Además es importante esta norma oficial situada en el contexto actual, ¿sí? Hoy en día los centros de trabajo van a necesitar todavía una mayor orientación a atender estos riesgos psicosociales derivados también de este entorno relacionado a la atención de la contingencia del COVID-19, ¿no? Finalmente estos factores estresantes pudieran verse influenciados de alguna manera en los centros de trabajo, y bueno, esta norma tendrá que ayudarnos a eso, a ir mitigando, a ir identificando estos riesgos psicosociales que tienen que ver con el desarrollo del trabajo y cómo al final de cuentas generamos organizaciones más positivas, ¿sí? Recuerden que esta es una de las intenciones de la norma. La norma busca tener empresas con entornos más positivos, ¿sí? En donde se genere un mayor sentido de pertenencia de los trabajadores hacia la empresa y en donde finalmente se combatan, ¿sí?, temas como violencia laboral, cargas excesivas de trabajo, tanto físicas como intelectuales o mentales. Y bueno, que al final de cuentas se tenga una organización que esté trabajando de manera positiva
para lograr, uno, los resultados de la empresa y dos, obviamente mejorar la salud y el bienestar de los trabajadores. Alguna vez lo platiqué con algunos directivos de algunas empresas nacionales y comentábamos que esta norma es específicamente una muy buena estrategia para el desarrollo de el recurso humano, incluso para generar estrategias de retención del personal en el propio centro de trabajo o en la empresa, porque al final de cuentas el trabajador se va a sentir más protegido, más cuidado, más atendido, ¿sí? Con la intención de desarrollar mejor su trabajo. Entonces, también es importante que veamos esta norma como eso, como una estrategia de mejora para la organización. Es una norma organizacional, ¿sí? Es una norma muy del recurso humano y también es una norma que ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Por qué? Porque la empresa atiende identificando los factores de riesgo psicosocial y tratando de evitarlos, ¿sí? Entonces, bueno, en este sentido es importante que entendamos el estándar o la norma mexicana en este caso. Les recuerdo que en esta transmisión pueden hacer las preguntas, las dudas que tengan sobre la norma y pues yo trataré de abordarlas o les daré algunas recomendaciones de cómo las pueden atender esas preguntas. Bueno, muy bien, entonces vamos pues a comenzar a platicar un poquito sobre algunas definiciones que son muy importantes y que nos ayudan a ir implementando esta norma de manera exitosa. Primero, ¿qué es un entorno organizacional favorable según la norma? Según la norma, estas organizaciones o estos entornos organizacionales favorables son aquellos en donde se promueve el sentido de pertenencia de los trabajadores. ¿Cómo? Mediante la formación adecuada, ¿sí?, en la realización de las tareas, en la definición de responsabilidades de manera precisa, en la forma en que se incluye al trabajador en el desarrollo proactivo de sus actividades, incluso en la participación de la distribución de las cargas de trabajo, de las jornadas de trabajo, ¿sí? Obviamente todo esto acotado y muy ligado a lo que establece la Ley Federal del Trabajo. Entonces, esta norma pues busca eso, que tengamos entornos positivos en las empresas, que desarrollamos empresas en donde nos preocupamos por la calidad de vida dentro del trabajo de nuestros trabajadores. Bueno, y en este sentido, pues la principal herramienta que establece la norma es la identificación de estos factores de riesgo psicosocial, ¿sí? Los factores de riesgo psicosocial, según la norma, son aquellos que pueden provocar alguna afectación de la salud psicomental o psicoemocional de las personas. Pueden causar trastornos de ansiedad, pueden causar trastornos del sueño, ¿sí? Y bueno, finalmente esto puede también tener una afectación en la salud física de las personas, es decir, que se psicosomatice este factor de riesgo en las personas. Entonces, las herramientas que da la norma 35 están orientadas a que las medianas y grandes empresas puedan identificar mediante la aplicación de cuestionarios los factores de riesgo psicosocial de sus trabajadores, ¿sí? En algunas empresas se usa la similitud de los cuestionarios de clima laboral. Bueno, estos pudieran ser también considerados como unos cuestionarios de clima laboral. Sin embargo, creo que van un poco más allá, porque finalmente, además de asegurar que existe un buen clima en el trabajo, busca atender a aquellas situaciones o busca atender a aquellos lugares en donde existe ya identificado a lo mejor un factor ya de riesgo psicosocial que requiera una intervención a lo mejor incluso hasta personal, incluso hasta clínica,
¿sí? Entonces, estos factores de riesgo psicosocial también comprenden las condiciones peligrosas del centro de trabajo, las cargas de trabajo, ¿sí? La falta de control sobre el trabajo, ¿sí? Las jornadas de trabajo, ¿sí? Incluso tiempos extras, o que estas jornadas de trabajo sean mayores a las que se establece por la ley, la rotación en el centro de trabajo, ¿sí? Incluso cómo existen estos periodos de recuperación del ciclo del sueño, ¿ok? Entonces, la realidad es que estos cuestionarios, estas guías de referencia que establece la norma son muy positivas y están muy bien elaboradas. Es importante también que entendamos que estas guías son adoptadas de literatura internacional, literatura específicamente de Europa, y quiere decir que ya existe una experiencia previa en el desarrollo de estos cuestionarios, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué vamos a aplicar estos cuestionarios? Bueno, la intención de aplicar estos cuestionarios es, o tiene el objetivo, ¿sí?, de generar empresas positivas, ¿sí? Estos cuestionarios nos van a dar el resultado de dónde puede haber un problema, e incluso nos pueden orientar a las posibles estrategias que vamos a ir orientando, ya sea de primero, segundo o tercer nivel. Estoy tratando de utilizar el vocabulario que maneja la norma oficial, ¿sí? Entonces, bueno, estos cuestionarios nos van a llevar pues a desarrollar estrategias para tener mejores empresas, ¿sí? Y vamos a tener como resultado acciones o estrategias de prevención, ¿sí?, que pueden estar por ahí orientadas a mejorar el apoyo social, ¿sí?, con las personas del centro de trabajo, a la difusión de la información, a mejorar los mecanismos de difusión de la información. Incluso también tal vez se requiera fortalecer los procesos de capacitación, ¿sí?, para que la gente del centro de trabajo entienda muy bien su rol, ¿sí?, y también pueda expresar, ¿sí?, sus necesidades, sus expectativas respecto al trabajo que va a ejecutar, ¿sí? Incluso también la norma va a pedir, ¿sí?, que para que la organización sea considerada con un entorno favorable, cuente con mecanismos, ¿sí?, cuente con mecanismos de difusión de quejas, ¿sí?, que el trabajador pueda de alguna manera externar alguna situación que le afecte en el centro de trabajo, y que de alguna manera también esto puede ir generándole un riesgo psicosocial o incluso un acontecimiento ya de trauma, ¿no? Muy bien, también dentro de las acciones para generar una empresa más favorable, la norma establece algunos ejemplos o algunas estrategias tipo que se pueden requerir a lo mejor en el tema de liderazgo, ¿sí?, en las relaciones de trabajo entre líderes y subordinados, ¿sí? También la norma me explica más o menos cómo puedo abordar este tipo de estrategias. Y ojo, las estrategias que requiera cada organización está en función de los resultados de su análisis o de su identificación de riesgos psicosociales, ¿sí? También la norma va a tener la explicación de estrategias de cómo mejorar respecto a las cargas de trabajo, ¿sí?, cómo mejorar en el tema de los descansos, de las rotaciones en las actividades laborales, de cómo a lo mejor desarrollar procesos de revisión y actualización de procedimientos para definir y actualizar precisamente el desarrollo del trabajo, ¿sí? También la norma presupone, ¿sí?, algunas estrategias para mejorar el control sobre el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Involucrar a los trabajadores en la toma de decisiones,
en la identificación de áreas de oportunidad para mejorar a la empresa, ¿sí? E incluso desde cosas muy sencillas como el desarrollo de reuniones en donde se puedan expresar los puntos de vista sobre el desarrollo de las actividades y sobre cosas que pudieran estar aquejando a los trabajadores, ¿sí? También la norma va a establecer los ejemplos de acciones que se van a requerir para mejorar el apoyo social. Es posible que derivado, ¿sí?, de la implementación de los cuestionarios, de la identificación de los riesgos psicosociales, se requiera mejorar las relaciones entre el trabajador, el supervisor, el patrón, el gerente. Tal vez sea necesario también mejorar las actividades interpersonales en el propio entorno del centro de trabajo. Háblese de actividades culturales, deportivas, ¿sí? O bien también se requiera implementar algunas estrategias para el intercambio de experiencias y conocimientos, ¿sí? No perdamos de vista el punto del objetivo que persigue la norma, tener mejores empresas, ¿sí? También es posible que el resultado de los cuestionarios requiera a la organización implementar estrategias para mejorar las relaciones en el entorno familiar laboral, es decir, cómo estamos cuidando que el trabajo no afecte en sobremedida la relación personal familiar de nuestros trabajadores. Entonces, por ahí la norma establece la idea de implementar algunas estrategias para fomentar el involucramiento de las familias en el entorno del trabajo, ¿sí? El involucramiento de las familias en la posible atención de emergencias personales que pudieran afectar al trabajador dentro de su entorno. Entonces, también es esa una de las intenciones de la norma, buscar, ¿sí?, buscar mejores relaciones entre el trabajo y la familia del trabajador. También la norma establece que es un punto importante el reconocer el trabajo, ¿sí? El reconocer el trabajo te va a llevar al final de cuentas a organizaciones más positivas con un entorno más favorable. Reconocer el desempeño sobresaliente, difundir los logros de los trabajadores, ¿sí?, y expresar las posibilidades de desarrollo que pudieran tener los trabajadores en el propio centro de trabajo. Bueno, y otro de los temas también importantes que persigue esta norma y que tal vez sea una de las estrategias que requiramos o implementar después de la implementación de los cuestionarios son los mecanismos para prevenir la violencia laboral. ¿Sí? La realidad es que los centros de trabajo en México todavía no estamos muy acostumbrados a este concepto y pensamos que la violencia laboral no se da porque tenemos la idea de que la violencia tiene que llegar a un proceso físico en donde tal vez existan hasta golpes. Y la realidad que es que la violencia laboral puede darse desde el hostigamiento, el acoso o el maltrato, ¿sí? Incluso así lo establece la norma. Entonces, es posible que el centro de trabajo, la empresa, requiera fortalecer estos mecanismos para prevenir la violencia laboral, ¿sí? Y obviamente en este sentido, pues tener procesos de sensibilización con todos los trabajadores de qué es violencia laboral, cómo prevenimos la violencia laboral, ¿sí? Incluso también el trabajador tendrá que conocer estos mecanismos que la propia empresa establezca para denunciar la violencia laboral de manera interna, e incluso si la violencia laboral llega a actos ya de violencia extrema física, pues cuáles son los mecanismos que se van a requerir en este sentido, ¿sí? Entonces, como ven aquí,
La realidad es que la norma busca atender en diferentes directrices la realidad de la empresa para generar mayores condiciones o mejores condiciones que aseguren un mayor bienestar de los trabajadores. Y finalmente, pues también es importante que todos estos procesos vayan ligados a estrategias de fortalecimiento de la difusión de la comunicación, la difusión de la información, la difusión incluso o el mejoramiento de las estrategias de capacitación y adiestramiento, ¿no? Finalmente, una empresa positiva, una empresa con un entorno organizacional favorable, va a ser aquella en donde se tiene un proceso adecuado de información, capacitación, adiestramiento. Son cosas que no debemos de olvidar. La propia norma mexicana hace énfasis en ello. Incluso cuando se vaya a inspeccionar a cualquier empresa en la implementación de estas medidas, será uno de los temas que se toque: el proceso de capacitación, el proceso de adiestramiento y el proceso de comunicación con los trabajadores. Ok, bien importante, esta norma aplica, y aquí me regreso un poquito, esta norma aplica a todos los centros de trabajo del país. Sin embargo, tiene obligaciones diferenciadas, es decir, no es lo mismo en materia de obligaciones a una empresa pequeñita de 3 o 4 personas a una empresa de más de 50 trabajadores. La empresa hace esta diferencia en pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. Es importante que conceptualicemos que las obligaciones en mayor medida están cargadas para las medianas y grandes empresas. Para empresas de 15 a 50 trabajadores ya hay algunas obligaciones, incluso de aplicar cuestionarios, ¿sí? De identificar los factores de riesgo psicosocial, de atender a la gente que tenga un acontecimiento traumático severo derivado del trabajo. Pero para aquellas empresas de más de 50 trabajadores, las obligaciones prácticamente son todas, ¿sí? Incluso tendrá que llevar la empresa a generar un entorno muy positivo de trabajo. ¿Para qué? Para minorar la existencia de los riesgos psicosociales, ¿sí? Finalmente, uno de los puntos que siempre ha causado duda en esta norma, en las estrategias de implementación y mejora, es si se va a requerir o no un psicólogo dentro de nuestras organizaciones. La realidad es que, mira, la norma no lo va a expresar directamente. No se va a comprometer la norma oficial mexicana a obligar a un centro de trabajo a tener un psicólogo interno. ¿Por qué? Porque todos los centros de trabajo tienen diferentes necesidades, diferentes presupuestos. Lo que sí pide la norma es que las personas que sean detectadas con un acontecimiento traumático por el trabajo sean atendidas ya sea de manera pública, en las instituciones públicas, ¿sí? O bien que la organización con sus recursos internos lo pueda canalizar a una institución privada, ¿sí? Entonces aquí es en donde surge la idea de que tal vez sea importante tener un psicólogo, un psiquiatra clínico en nuestro centro de trabajo para que nos ayuden en estos casos graves, ¿sí? La verdad es que se deja esto a disposición de la empresa, a decisión de la empresa. Yo soy de la idea de que si la organización es de gran tamaño y tiene la posibilidad de tener en casa el contacto directo con un especialista en temas psicosocial, adelante, va a ser una estrategia que va a ayudar mucho, ¿sí? Si la empresa no tiene los recursos para poder tener en casa este psicólogo, este psiquiatra, no debiera de preocuparse. El gobierno tiene diferentes áreas o dependencias públicas para atender a trabajadores con síntomas de trauma severo derivado del trabajo,
¿sí? Entonces, finalmente creo que este control ya será una decisión de la empresa de por dónde se va, si se va por el sector público o bien escoge un sector privado, ¿sí? Algo más interno, ¿sí? Y bueno, ¿por qué hablábamos de esto? Porque esto también pudiera ser alguna de las estrategias que se requieran en el centro de trabajo una vez que se hayan hecho esta identificación de riesgos psicosociales. Ojo, también es bueno saberlo, empresas pequeñitas de menos de 15 trabajadores no tienen la obligación expresa de poner los cuestionarios, de llevar a la empresa hasta un entorno organizacional favorable, pero sí tienen la obligación de implementar alguna política en materia de prevención del riesgo psicosocial, una política de prevención de la violencia laboral. Sí va a tener la obligación de tener estos mecanismos de queja entre el trabajador y el patrón para cualquier cosa relacionada con un riesgo psicosocial, y también va a tener la obligación la empresa pequeña de canalizar a los trabajadores con cualquier acontecimiento traumático severo a el sector de salud que se decida, ya sea público o privado, ¿sí? Entonces, como ven, la norma pues aplica a todos los centros de trabajo, y creo que esto es positivo porque al final de cuentas estamos tratando de tener mejores centros de trabajo, ¿sí? La verdad es que yo le doy muchos puntos a esta norma porque no es un lastre para la organización, en contraparte es una medida que tiene que abonar a la productividad de la empresa, porque ya se ha estudiado, ya se tiene el conocimiento claro de que si nos atendemos a nuestros trabajadores, que si los cuidamos, que si los procuramos, ¿sí?, en este entorno laboral, ellos van a ser más productivos. Ya se tiene esto muy estudiado, y creo que México con esta norma pues se pone al nivel de muchos países de primer mundo, ¿sí? Y ahora, bueno, entender esta norma en el contexto que estamos viviendo, en el contexto de la atención de una contingencia, pues también debe de ser prioritario, porque al final de cuentas esta contingencia, si bien afecta la salud física de las personas por un posible contagio, también afecta la salud mental, psicosocial de las personas. Entonces creo que aquí la norma va a tener una misión muy importante, ya traducida en la ejecución de las empresas, para ir detectando a todas estas personas que tengan inquietudes de la realidad que vivimos, para que esta realidad que vivimos y que está inmersa también en el trabajo afecte en menor medida a los trabajadores, ¿sí? Entonces, miren, en este pequeño live, en esta pequeña transmisión, esa era la intención, ¿no? Que tuviéramos un pequeño momento, que platicáramos de esta norma y que no la olvidemos. Ya debe de estarse implementando, ¿sí? Vino este periodo, como lo mencioné al inicio de la transmisión, vino este periodo de pausa por el tema de la contingencia. La autoridad ahorita está muy enfocada en evitar contagios de la enfermedad del COVID-19, pero habrá un momento en donde retornemos a los centros de trabajo y esta norma vuelva a tomar relevancia, vuelva a ser revisada, vuelva a ser verificada por los inspectores laborales. Entonces, vale la pena aprovechar este tiempo, buscar cómo podemos en este tiempo ir mejorando esta estrategia de prevención de riesgos psicosociales para llevar a nuestra empresa a un lugar más favorable, a un entorno más positivo, ¿sí? Les recordamos que aquí en CR Consultores estamos para ayudarles con la implementación de esta norma, ¿sí?, con el desarrollo de los cuestionarios, con el desarrollo de las estrategias de mejora. Tenemos personas especialistas en el ramo psicosocial que pueden darles muy bien el soporte para que desarrollen de mejor manera estas estrategias que, como lo hemos comentado, pide la norma oficial mexicana, que ya, ojo, ya está en vigor
ya aplica a todos los centros de trabajo, entonces es importante ya irla atendiendo. Muy bien, agradezco a todos los que se dieron la oportunidad de estar aquí con nosotros en esta transmisión live, ¿sí? Recuerden todas nuestras formas de contacto, por ahí las escribieron algunos de nuestros compañeros de CR Consultores. Estamos en nuestra página www.cr-medioconsultores.com. Ahí tendrán un link a todas las redes sociales que manejamos, a nuestro contacto para cualquier apoyo específico que requieran con esta norma o con cualquier otra norma aplicable al trabajo, ¿sí? También quiero recordarles que estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos también en LinkedIn y obviamente aquí en Instagram. También tenemos por ahí un portal de podcast en donde pues la intención es estar de manera continua con ustedes platicando sobre temas que nos interesan y sobre temas que nos hagan mejorar. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, Mari, por tus comentarios. Y bueno, sí, la intención es que les sirva esto en el desarrollo de su trabajo. Nos vemos pues la próxima semana. Vamos a tratar de estar también a las 12 del mediodía. Vamos a tratar de que esto se haga una bonita costumbre, que estemos hablando de temas que nos interesan. Mándenos por las redes sociales las temáticas que les gustaría que abordáramos en las sesiones. Vamos a tener también en algunas sesiones invitados especiales que nos hagan todavía más atractivo estos contactos con ustedes y tengan una mayor y mejor información de los temas que ustedes nos vayan pidiendo. Bueno, pues si no hay más, yo les agradezco su atención. Este video va a quedar grabado 24 horas en la historia de Instagram, y a todos los que los vean y mencionen este video, les vamos a hacer un 50% de descuento en nuestro próximo curso virtual sobre el tema de riesgos psicosociales. Ahí está, también esta es una vía para nosotros poderles dar algunas promociones. Entonces, quien se haya estado a lo largo de nosotros, de esta transmisión con nosotros, pues va a saber de esta promoción. Entonces, 24 horas para que se pongan en contacto con nosotros y puedan aprovechar este descuento del 50% a nuestro próximo curso, que estará el próximo, si mal no recuerdo, 7 de mayo. 7 de mayo, por ahí vamos a estar trabajando de manera virtual en este curso, y quien lo mencione tendrá esta promoción. Bueno, pues muchas gracias. Feliz miércoles, estamos en contacto.